servicio el día de hoy, hablando acerca del libro de Jeremías. Pero antes de comenzar, les voy a pedir que me acompañen, por favor, con una oración en sus casas, por favor, desde sus casas, para poner este tiempo en sus manos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has permitido estar en tu presencia, porque nos has permitido, Señor, venir para escuchar de tu palabra, para saber de ti, Señor, para alabarte, para glorificarte, porque tú eres el único que se merece toda la honra y toda la gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, que por favor abras la mente, los corazones de mis hermanos, Señor, para que este mensaje que es tuyo pueda llegar a sus corazones, Padre, y pueda fructificar, Señor, y que podamos cumplir la obra que tú tienes para nosotros. Bendito seas en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, como vamos a recordar un poco que tenemos en esta iglesia, tenemos costumbre de leer libros completos, ¿sí? De estudiar libros completos de la Biblia. Para quien no ha estado conectado o para quien se acaba de integrar, estamos leyendo el libro de Jeremías, ¿sí? Estamos estudiando el libro de Jeremías. De hecho, hoy vamos a ver el capítulo 28 del libro de Jeremías, pero recordemos un poco para los hermanos que no han estado en las predicaciones anteriores de este libro, ¿quién era Jeremías? Jeremías fue un sacerdote y profeta, y él era de una pequeña villa llamada Anatot, cercana a Jerusalén. Jeremías permaneció soltero por mandato divino. Él fue conocido como el profeta que lloraba, o algunos dicen el profeta llorón. Él vivía una vida de conflicto debido a sus predicciones. Por esto mismo, él fue amenazado, colocado en un cepo, forzado a huir del rey Joacim, públicamente humillado por un falso profeta y arrojado a un pozo. Jeremías tuvo un ministerio dirigido a su propio pueblo, en Judá, que en ocasiones se extendió a otras naciones. Él les pedía a sus compatriotas que se arrepintieran y así evitar el juicio de Dios, el cual sería mediante un invasor. Una vez que esta invasión se hizo realidad, después de que Judá rehusó arrepentirse, él les rogó que no se resistieran al conquistador. Ese conquistador era de Babilonia, bueno, era el imperio de Babilonia, para prevenir la destrucción. Todo esto lo vimos, o vamos en el capítulo 27, lo estuvimos viendo. También llamó a los delegados de otras naciones a que dieran oídos a su consejo y que se sometieran a Babilonia. Jeremías se ató un yugo a su cuello para ilustrar gráficamente la servidumbre a Babilonia, para ilustrar el cautiverio de Judá. El mensaje era claro: cualquier nación que se sometiera a Babilonia sufriría, cualquier nación que se sometiera a Babilonia de manera voluntaria permanecería en su propia tierra, pero las naciones que no sirvieran a Babilonia sufrirían destrucción. En consecuencia, Judá debía someterse para no ser expulsada de su tierra. En este mismo capítulo, Dios advierte al rey Sedequías que de no hacer caso de los profetas que le hablaban diciendo que no sirvieran al rey de Babilonia, porque ellos profetizaban mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre. No lo oigas y servid al rey de Babilonia y vivid. Bueno, este fue vamos a decir que la introducción para que entremos ahora sí al libro de Jeremías. Sí, vamos a comenzar. Jeremías del 1 al 2. Como ustedes podrán ver, hay partes que están en azul, no sé si alcanzan a ver bien desde sus casas. Estas partes son las que voy a ir destacando poco a poco para no tener que estarles diciendo ahorita, bueno, me regreso a esta parte. Las partes de azul las voy a ir haciendo referencia ya en los comentarios. Sí, primero vamos a leer toda esta parte. Dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes, y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Bueno,
Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías. Sedequías era el rey puesto en el trono de Judá por Nabucodonosor. ¿Sí? Era alguien impuesto, o sea, él no fue elegido propiamente por Dios, sino fue impuesto por el rey de Babilonia. En este tiempo del reinado de Sedequías, Nabucodonosor se encontraba distraído por problemas en otras partes de su imperio. Judá y algunas de las naciones de los alrededores pensaron que era un tiempo adecuado para rebelarse contra lo que parecía ser un rey de Babilonia debilitado. En Jeremías 27, del 4 al 6, el profeta le habló a una reunión de mensajeros en esos reinos, quienes vinieron a Sedequías a planear sus estrategias para esa rebelión. Hananías. A este profeta e hijo de profeta no le agradaba el mensaje pesimista de Jeremías. A los mensajeros del rey, como lo podemos ver en Jeremías 27 del 1 al 11, recordemos que Jeremías vino a ellos usando el yugo que usaría un animal, para mostrarle que ellos seguirían siendo súbditos de Nabucodonosor y que su sueño de una revuelta exitosa no se cumpliría. El nombre de Hananías significa, bueno, es una de las traducciones que yo encontré, Yahweh ha sido gracioso. Era un nombre apropiado para un profeta que creía fuertemente, aunque de manera equivocada, que la fortuna de Judá pronto sería restaurada. Que era de Gabaón. Hananías venía de un lugar con una reputación de decepción y violencia. Tenía un número de importantes asociaciones históricas. Los gabaonitas habían engañado a los israelitas en los días de Josué. Eso lo podemos ver en Josué 9, del 1 al 15. Fue el lugar de una competencia entre los hombres de Saúl y los de David. Eso lo podemos encontrar en 2 de Samuel 20, del 12 al 17. Aquí Joab también asesinó a Amasa. Eso también lo podemos ver en 2 de Samuel 28, del 8 al 10. Esa era la reputación de Gabaón. Él era nativo de Gabaón, el moderno Jelgib, 5 millas al noreste de Jerusalén. Era una de las ciudades de los sacerdotes, así que, como Jeremías, Hananías pudo haber sido también un sacerdote. Esto podemos consultarlo nuevamente en Josué 21, 17. Quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Hananías habló en el nombre del Señor, contradiciendo el mensaje de Jeremías, registrado en el capítulo anterior. Jeremías dijo que ellos estarían bajo el yugo del rey de Babilonia. Hananías dijo que el Señor había quebrantado el yugo del rey de Babilonia. Haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová. La supuesta profecía de Hananías explicaba que debido a que el poder de Nabucodonosor había sido roto, los utensilios del templo serían regresados. El rey Jeconías regresaría junto con todos los transportados de Judá que entraron a Babilonia. Todo esto pasaría dentro de 2 años. Este era un mensaje grande y dramático, algo que los asustados ciudadanos de Judá amarían escuchar. Hananías predijo el regreso de los exiliados y de los utensilios del templo dentro de 2 años, enfatizando el elemento del tiempo al ponerlo al principio. Este era algo realmente atractivo, ya que el darle una temporalidad y una fecha de cumplimiento a esto les hacía creer en la certeza de que sucedería. Los hombres que siguen simplemente sus pensamientos o están profundamente marcados por el espíritu de la sociedad que los rodea, son propensos a profetizar o a decir cosas suaves, como vivir de forma egoísta y mundana, solo para satisfacer y atraer a gente que está de acuerdo con este tipo de discursos. Sin embargo, esta era otra contradicción directa a la profecía anterior de Jeremías. Cuando Jeremías profetizó exilio y calamidad, Hananías profetizó regreso y restauración. Ambos hablaban en nombre del Señor y parecía que los dos no podían estar equivocados. Sin duda el mensaje de Hananías era muy popular, era atrevido, patriótico, motivador, y el de Jeremías totalmente antipopular, desmoralizante y abrumador. Pensemos un poco, hermanos, ¿a qué iglesia te gustaría ir? ¿A una donde se predique sanidad? Si le suena, como dice, si tiene parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? A donde se predique sanidad, milagros, donde se hable de responsabilidades, de consecuencias, donde no se hable de responsabilidades,
de consecuencias, de un evangelio ligero, donde únicamente se hable de las promesas y recompensas de Dios, omitiendo las consecuencias de tu pecado, o donde te encuentres con alguien que te pastorea y que te reprenda por tu pecado, que te advierta sobre que vivir en santidad es lo que Dios quiere para tu vida, que debemos ser obedientes y fieles a los mandatos de Dios, que te recuerde que leer tu Biblia es parte de tu crecimiento espiritual y necesario para poder estar capacitado para la encomienda que el Señor nos ha dado a todos sus hijos, de dar a conocer su evangelio, y que los milagros suceden solo por voluntad divina y que la corrección es parte de su amor. Veamos unos versículos que nos ayudan a entender un poco más esto, o cómo ha sido en el pasado, ¿no? Job 5:17 nos dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hebreos 12:5 nos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Proverbios 3:12 nos dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Y por último, segunda de Timoteo 3:4 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo el comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Bien, continuemos. Jeremías 28, del 5 al 6, dice: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y le dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Vamos a hacer la misma mecánica, vamos a despedazar este versículo, en las partes azules. Entonces respondió el profeta Jeremías. Jeremías le respondió públicamente a Hananías. Hananías lo había contradicho públicamente, esencialmente llamando a Jeremías un falso profeta. Por lo tanto, Jeremías le respondería públicamente. Sin duda alguna, Jeremías tenía un valor y una fe a toda prueba al responder de esta manera frente a todo el pueblo y los sacerdotes, y enfrentar al profeta que agradaba al pueblo, y tener que soportar las injurias de Hananías. Amén, así lo haga Jehová. Las palabras que vendrían harían claro que Jeremías no creía en esto, pero él empezó con demostrar que estaba de acuerdo con Hananías, que sería agradable si fuera cierto. Si los utensilios de la casa de Jehová y los exiliados que estaban cautivos volvieran, Jeremías estaría feliz, él se alegraría de estar equivocado. La respuesta de Jeremías es irónica. Sí, por supuesto que Dios haga eso, probablemente demostrando su sentimiento a través de un tono de voz, ¿no? Cuando alguien trata de minimizar el juicio de Dios, haciendo parecer las cosas más suaves o esperanzadoras, a pesar de saber que no son así, es apropiado para el cristiano decir: espero que estés en lo correcto, tal como lo hizo Jeremías, ¿no? En algún momento, como hijo de Dios y trabajando para Él, hemos enfrentado problemas, hermanos, calumnias, mentiras. Nuestra reputación ha quedado en entredicho, y muchas veces, aunque estas cosas no sean ciertas, sentimos vergüenza y dolor. Por este tipo de situaciones es aquí donde debemos de tomar el ejemplo de Jeremías, que a pesar de ser acusado de falso profeta y de ser confrontado frente a toda esta gente, no se defendió violentamente, ni se afrentó contra su adversario, sino que demostró su enorme confianza en Dios, así como misericordia y amor, al desear que todo esto fuera cierto, porque si fuera así sería bueno para el pueblo. Y eso era lo que él quería, ¿no? Quería cosas buenas para el pueblo de Judá. Pienso que Jeremías bien podía haberle dicho: cuánto desearía que tengas razón. Bien, vayamos ahora a Jeremías de 7 al 9. Dice: con todo esto, oye ahora estas palabras que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti. Jeremías hubiera deseado
que las palabras de Hananías fueran ciertas. Entonces él retó a Hananías, empezando con la palabra con todo eso. Algunas versiones dicen, pero escucha ahora, y recordándole a todos que la palabra de la mayoría de los profetas antes de ellos tenían mensajes negativos y desagradables. Él no fue el único profeta que dio mensajes que no eran de agrado al pueblo. Por ejemplo, podemos mencionar a Joel, Amós, Oseas, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc y a otros, a muchos otros, todos los cuales denunciaron males similares contra un pueblo corrupto. Estos versículos no deberían de interpretarse que la totalidad del mensaje de todos los profetas antes de Jeremías fue de juicio. Lo que Jeremías quería decir era que el mensaje de Jeremías era más acorde a los mensajes de la antigua tradición judía. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta Jeremías no negaba, el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta. Jeremías no negaba que en algunas ocasiones los mensajeros de Dios traían palabras de paz. Él simplemente dijo que tales profecías solo deberían creerse cuando realmente se cumplan, especialmente cuando hay un tiempo asociado con el cumplimiento de la profecía. Hananías profetizó dentro de 2 años, eso lo podemos ver en el capítulo 28, versículo 13 de Jeremías. Jeremías 28, del 10 al 11. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Jeremías tenía este yugo cuando habló con el rey Sedequías y los mensajeros de las demás naciones. Esto lo podemos ver en Jeremías 27, del 1 al 3. Aparentemente, algunos días o semanas después, esto podemos verlo dentro del contexto de Jeremías 27, del 1 al 28, 1, él caminó por el atrio del templo aún usando el yugo, o sea, un tiempo después de lo que había pasado, como una ilustración pública de su profecía. A Hananías no le gustaba el mensaje del yugo, así que actuando de manera violenta y visceral, se lo quitó a Jeremías y lo quebró. Una profecía visual como el yugo generaba una gran impresión en el pueblo. De hecho, lo provocó a Hananías, ¿no? Por esa fue su reacción. Así que Hananías tomó el yugo del cuello de Jeremías y lo rompió para mostrar que el poder de Nabucodonosor sería quebrado dentro de 2 años, según lo que él había profetizado. De esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hananías dijo esto en el nombre del Señor. Él ilustraba en su mensaje que la revuelta en contra de Nabucodonosor sería exitosa al romper el yugo y explicando el significado del yugo roto, una vez más dando una medida de tiempo para así dar la certeza de que así se cumpliría. Parece claro por las palabras y acciones de Hananías que él realmente creía que sus palabras proféticas eran un mensaje del Señor. Él parecía sincero y comprometido con su mensaje, pero aún así nada de esto podría lograr que esto fuera cierto, porque de hecho no era verdad. Y siguió Jeremías su camino. Ante todos los presentes, aparentemente Hananías había ganado este debate público entre los profetas. Parecía que había sobrepasado a Jeremías. Él dijo las últimas palabras y Jeremías se fue sin responderle. En este caso, las apariencias no eran verdad, ni tampoco lo era la profecía de Hananías. La forma de actuar de Jeremías ante la acción de Hananías, y ante esa acción de violencia, nos debe de recordar nuestro deber ser como cristianos. Ante la afrenta y la mentira a veces es mejor callar, porque de otra manera nos estaríamos poniendo al nivel del necio, del mentiroso. Nuestras acciones deben de ser piadosas,
Nuestro andar en el mundo no puede ser igual a antes de llegar a los pies de Cristo. Y esto debe ser de acuerdo a lo que hemos aprendido de Dios. Veamos algunos versículos para reforzar esto nuevamente. Veamos qué nos dice Jonás 4:2 acerca de nuestro Padre. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia. Números 14:18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Con estos ejemplos, hermanos, no nos queda más que copiar lo que hace nuestro Padre Celestial. Vamos a Jeremías 28, del 12 al 14. Un yugo de hierro para reemplazar el yugo de madera. Después de que el profeta Hananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Hananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. No se nos dice cómo es que Jeremías se sintió cuando él dejó la confrontación con Hananías, esa que tuvo en el templo. Aún así, después, el Señor le dio un mensaje para Hananías, quien pudo romper el yugo de madera que Jeremías usaba como una ilustración profética, pero que nunca podría romper los yugos de hierro que Dios pondría sobre aquellos que se rebelaran contra Nabucodonosor. Notablemente Jeremías dijo, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. La gente hace sus propios yugos de hierro, mucho más fuerte que los yugos de madera que Dios nos ha asignado. La conclusión es que las personas, habiendo rechazado el yugo de madera de la sumisión, que se ponía sobre sí mismos por sus pecados, encontrarían el indestructible yugo de hierro de la servidumbre, infinitamente más desagradable. Démonos cuenta, el obedecer a Dios y someterse a Nabucodonosor solo les traería sumisión ante el emperador y vivirían en sus mismas tierras, pero el desobedecer al Señor y no someterse al emperador que Dios ponía sobre ellos, les traería esclavitud, servidumbre y exilio. Los yugos de hierro pueden ser entendidos como una disciplina más rígida de parte de Dios sobre su pueblo. Si nos resistimos a la disciplina gentil del Señor, yugos de madera, podemos llegar a encontrarnos bajo una disciplina mucho más desagradable, yugos de hierro. Por eso es mucho mejor el rendirnos al mejor yugo, que es el yugo de Cristo Jesús. Esto lo podemos ver en Mateo 11, del 28 al 30. Nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los yugos de hierro también pueden ser expresados en hábitos pecaminosos que permitimos que nos esclavicen. Los yugos son instrumentos de trabajo y de servicio. ¿Acaso crees que sería fácil el servir a las partes más básicas de tu naturaleza si a estas las sentaras en el trono sustituyendo a Dios y les permitieras que te gobiernen? Te haré una pregunta más. ¿Te has deshecho de los yugos de madera? ¿Cómo se sienten tus hombros ahora? ¿Tus domingos sin iglesia, sin congregantes, son muy placenteros? ¿Tu familia sin ti, con la ausencia de ti como líder y de Dios? ¿Estás muy feliz? ¿Tu mente cayendo en pecado continuamente entregada a tus anhelos? ¿Está muy tranquila? Definitivamente no lo creo. Felizmente el poder de Dios puede romper incluso los yugos de hierro si solo nos volvemos a Él y confiamos arrepentidos en Él de nuevo. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones. Su rebelión propuesta en contra de Nabucodonosor fracasaría. Ellos le servirían y el dominio de Nabucodonosor sería tan completo que incluso gobernaría sobre las bestias del campo. Un simbólico yugo de madera podía ser roto,
pero el dominio de Babilonia era seguro. Hay una frase muy famosa del famoso físico alemán Albert Einstein que podría ejemplificar algo de esto, cuando dice, Dios no juega a los dados. En este contexto implicaría que Dios es un Dios que cumple lo que promete y Él está en control de todo. Con Él no hay nada fortuito. Ahora veamos Jeremías 28 del 15 al 17. Dice, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías, ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió Hananías en el mes séptimo. Ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Jeremías, en cumplimiento al mandato de Dios, le dijo en forma directa y pública a Hananías que cualesquiera que fueran sus intenciones, y aunque el deseo de que algo bueno sucediera al pueblo de Judá, él era un falso profeta. Pero había algo aún peor. Él era culpable de alentar al pueblo a creer en una mentira e incluso que el pueblo se rebelara a los planes de Dios. Confiar en mentira, una mentira que ellos querían creer, porque era un mensaje mucho más positivo y esperanzador que el de Jeremías. Este era un mensaje atrevido en la presencia de estos sacerdotes y personas que apoyaban y creían en este falso profeta, quien les profetizaba cosas suaves. En esos casos los hombres prefieren ser engañados. ¿Les suena el evangelio de la prosperidad? La sanidad otorgada por los que hoy en día se hacen llamar apóstoles o profetas, los milagros falsos que atraen multitudes a las iglesias. Hermanos, confiemos en la disciplina del Señor en nuestra vida y no en la comodidad de un evangelio light, superficial, sin responsabilidad y sin consecuencias. Lo que nosotros podríamos llegar a describir como enseñanza poco ortodoxa y de buenos deseos, Dios, de forma más breve y contundente, las llama mentiras. Jeremías 28:15 nos lo dice, y rebelión 28:16. Él la condena no solo como una ofensa en contra de la verdad y en contra de su autoridad, sino como haciéndoles un mal fatal a los que la escuchan. Tú has hecho que esta gente crea en una mentira, nos lo dice nuevamente Jeremías 28:15. Debemos de tener cuidado en escuchar falsos maestros o falsos pastores que hablen mentiras, y lo que debemos tener más cuidado aún es en creerles. Tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. ¿Qué tan cubierto está un profeta humano de esa palabra? Todas esas filosofías que atentan con interpretar la vida sin la luz de la revelación, todas las así llamadas teologías que resultan de especulaciones, que invalidan la revelación, hacen que los hombres confíen en mentiras, y eso porque son declaraciones hechas por los hombres y no por Dios. Morirás en este año. Este era el mensaje de Dios para Hananías. Hananías dio un lapso de tiempo para lo que él profetizó, e irónicamente Dios también le dio un lapso de tiempo para lo que demostraría quién era el verdadero profeta de Dios. La propia muerte de Hananías, ya que él moriría en ese año, y así sucedió. Él murió en el séptimo mes, solo 2 meses después de su confrontación con Jeremías. Jeremías 28:1, ahí lo podemos ver nuevamente. Sucedió esto. 2 meses no es un tiempo largo, pero es suficiente para arrepentirse, si uno reconoce realmente su pecado. Dios en misericordia le dio alrededor de 2 meses en los que él podría haberse preparado para conocer a su juez. Aquí entonces el verdadero profeta fue demostrado y el falso profeta fue descubierto. La muerte de Hananías, aunque predicha, era el sello de Dios a la palabra de su profeta, y debería de haberle dado a sus otras profecías un gran crédito delante del pueblo, porque hablaste rebelión contra Jehová. Es imposible el saber cuáles eran las intenciones de Hananías, pero no es imposible el medir las consecuencias de sus mentiras. Ya sea que lo quisiera o no, él habló rebelión en contra de Jehová, y Dios lo detendría de cualquier manera para que no continuara haciendo eso.
Hermanos, no solo este capítulo, sino el libro completo de Jeremías, así como toda la Biblia, debemos de tomar en cuenta cada día para reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hagamos lo que hagamos, siempre hemos tenido tiempo para reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. El día de hoy es una prueba de ello. Tomemos con alegría la oportunidad que el Señor nos da para recapacitar y reconocer lo que no hacemos de acuerdo a su voluntad. Pedir perdón por nuestras rebeliones, desobediencia y pecados, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a continuar con una alabanza, hermanos.